Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Bienvenidos a Sampai Salud. Hoy hablaremos sobre cómo reconocemos nuestras emociones en el cuerpo. Esto es una cosa que pasa muy a menudo en terapia. Por ejemplo, hay gente que decide no ir a un proceso emocional porque realmente cree que no le pasa nada. Pero el primer síntoma suele ser físico. Sueles tener sensaciones físicas recurrentes, dolores físicos recurrentes, molestias que no se terminan de ir. Has ido muchas veces al fisio pero no terminas, esas cervicales no terminan de colocarse en su sitio. Esa sensación de tinnitus en el oído que no termina de regularse, entonces te vas a dormir y sientes un pip constante. Esas sensaciones físicas que a veces no sabemos interpretar. Como os ha comentado Andy en el anterior vídeo, la somatización física es el primer elemento que somos capaces de vislumbrar o de darnos cuenta de que algo no marcha bien. Pero esto, ¿cuál es la correlación que tiene con los procesos emocionales? ¿Cómo somos capaces de identificar nuestras emociones? Porque a veces la gente no es que no quiera hacerse cargo de lo que le pasa, es que ni siquiera sabe qué es lo que pasa. Por ejemplo, en la rigidez del cuello se suele almacenar el miedo o la tensión. ¿Te has dado cuenta que a veces cuando andas encogido? Esto es una sensación de estar muy metido para adentro. No estás pudiendo expresar tus emociones, mostrar tus emociones. El otro día en consulta una paciente decía que tenía una sensación de tensión constante en el pecho, incluso dolor en el pecho, y esto se debía a que no era libre para expresar sus emociones porque le daba miedo hacer daño a sus hijas. Muchas veces, a veces no identificamos nuestras emociones y otras veces las reconocemos pero nos cuesta expresarlas. Este movimiento es una sensación de atrapamiento de emociones que no consigues sacar hacia afuera. Dolores de hombro generalmente suelen estar vinculados a tensiones constantes sobre la familia o la pareja. La inmensa mayoría de las veces estos son nuestras hormas del zapato, ¿no? De hecho, dicen los budistas que si tú consigues mantenerte 3 días sin discutir con tu pareja o con tu familia, habrás alcanzado el nirvana. Yo siempre digo que son muy cachondos porque vivir en un monasterio a no sé cuántas alturas, pues claro que uno es más fácil que llegue al nirvana, ¿no? Pero el cuerpo en este tipo de situaciones normalmente cuando se tensa, te decía antes que es el primer síntoma. Pero ¿cómo reconocemos nuestras emociones? ¿Cómo percibimos nuestras emociones? Un ejercicio muy útil, el primero es el escaneo corporal. Por ejemplo, recurrir a pensamientos de emociones que has tenido antes para poder reconocerlas en tu cuerpo. Sencillo, recordar un momento en tu vida en el que hayas estado enfadado o enfadada antes. Por ejemplo, recuerdo que he discutido con mi amiga y entonces me dolía el pecho, me dolía el hombro, me dolía dónde se ha quedado almacenado esa rabia. Pues normalmente en tu cuerpo, cada vez que sientas rabia, se despertará esa parte de ti para avisarte. Recuerda que el cuerpo no es el enemigo, es un gran informador. Nos avisa de que algo no va bien para tratar de ponerle remedio. Siempre os decimos, cuando el cuerpo duele, cuando el cuerpo informa, es un buen cuerpo porque el cuerpo está avisando. Hay gente que te dice, es que vivo con un dolor constante. Ok, no se ha resuelto la situación en origen de ese dolor. No has conseguido resolver o no se ha podido resolver qué es lo que provoca realmente ese daño. En mi caso, dentro del factor emocional. Cuando averiguamos a través de la kinesiología, por ejemplo, cuál es el factor de origen que te provoca esa tensión física, que a priori no sabes que guarda una correlación emocional, cuando sacamos la emoción y la trabajamos en terapia, en un proceso terapéutico normal, el dolor físico muchísimas veces remite, muchísimas veces os derivamos a la parte estructural en Sapa y Salud en la que trabajan la fascia, el tejido, la estructura, el músculo, el órgano, a la vez que trabajamos la emoción una vez que la hemos reconocido. De hecho, en Sapa y Salud cuando hay alguien que tiene un dolor recurrente que no se va, generalmente son los compañeros de estructural los que derivan a los profesionales de emocional. ¿Por qué? Porque te dicen, seguro
seguro hay una cuestión emocional detrás ahí que el paciente no está pudiendo resolver. Pero en tu casa, en tu día a día, ¿cómo consigues identificar tus emociones para poder al menos sentirlas y después decidir abordarlas para trabajar en ellas? Yo siempre os digo que la terapia no solo viene gente que tiene un problema en ese momento en un estado depresivo o en un estado de ansiedad. Generalmente la terapia es un gran gimnasio, es un gran concienciador, nos permite saber qué nos pasa y qué podemos hacer en distintas situaciones. Significa que te permite tener herramientas para la vida, para el día a día. Es como llevar una mochilita con un montón de herramientas que cuando las necesitas las puedes poner a tu disposición para que sea lo que sea que te afecte, lo puedas gestionar de manera distinta. Es como ir al gimnasio, es como entrenar tu cuerpo. La terapia muchas veces es un gran entrenador de la mente, de la psique y del alma. El primer ejercicio es el escaneo corporal y el segundo ejercicio es identificar mi emoción. ¿Cómo lo hago? A veces no sé exactamente qué es lo que siento o por qué me ha pasado esto que siento. Por ejemplo, estoy triste y no sé por qué. Lo único que puedo hacer es respirar, es sostener esa tristeza hasta que la dreno. O a veces el comentario es, estoy rara y ni siquiera sé lo que me pasa. Ok, me tomo esos momentos de respiración y de conciencia con mi cuerpo. Dejo que la emoción drene a través de mí. Y a veces ese no sé se convierte en una emoción que puedo nombrar. Tengo tristeza, tengo rabia, tengo ira, me ha dolido la conversación con mi amiga, me ha dolido la conversación con mi compañero de trabajo, me siento triste por esto, aunque no sé qué hacer con ello. Muchas veces la resolución no la tienes, pero sí puedes sostener esa emoción. La inmensa mayoría de las veces de los cuerpos tensos es porque no se han dado el permiso de sostener la emoción. La gente muchas veces quiere entender. Quiero entender qué me pasa para poder gestionarlo. Y a veces eso no lo puedes hacer en casa. Lo único que puedes hacer es sostener esa sensación. Aunque no sepas específicamente cuál es la emoción, dejarla drenar, pasar unos días, 24 o 48 horas, y la emoción empieza a aparecer. Cuando la empiezo a gestionar, fenomenal. Pero cuando no la puedo gestionar, necesito ayuda, necesito acompañamiento y necesito de alguien que me ponga claridad a mi situación. Muchas veces la terapia es utilizada como una forma de clarificar tu situación y de accionar cosas que están bloqueadas. ¿Y dónde vemos ese primer bloqueo? En tu cuerpo, en ese síntoma físico que no desaparece. Ahí hay un rango emocional que no se ha puesto en acción, que no se ha resuelto, que no se ha visto, que no se ha analizado. Si tienes un dolor recurrente, evidentemente hay un factor emocional ahí detrás que tenemos que encargarnos de resolver. Nosotros en Sapai Salud somos especialistas en ir al origen del conflicto. Incluso muchas veces es una sensación física que no viene de ahora. Viene de un origen, de un trauma, de un momento en la infancia, de una ruptura con una pareja, de un abandono, de una sensación de una pérdida, de un duelo que han pasado 20 años y que no has podido gestionar, por ejemplo. Esto con los duelos es muy útil porque la gente te dice, sí, hace 20 años que falleció mi madre. Ok, pero tú tienes un dolor tensional constante, un dolor de pelvis, un dolor de cadera, que no se va. Y normalmente te dicen, bueno, ya ha pasado 20 años ese duelo, he aprendido a convivir con ello. No es cierto. No lo has drenado, no lo has gestionado, no lo has colocado, no lo has sacado fuera de ti. Sigue viviendo dentro aunque tú en tu cerebro crees que has podido gestionarlo. Siempre decís, he aprendido a convivir con ello, que no es lo mismo que he aprendido a gestionarlo y lo he resuelto. Resolver un duelo no significa que te deje de doler, significa que cuando hablas de ello puedes sentir diferentes emociones que no solo sean dolor. De hecho, cuando estamos enquistados en una sola emoción y no tenemos abanico de emociones sobre una historia, sobre una circunstancia, por ejemplo, te deja tu pareja, ¿no? Y al año tú hablas del tema. Si tú hablando del tema no puedes sentir un abanico de emociones, significa que la situación por dentro está estancada, está bloqueada. ¿Y eso dónde se va a ver? Directamente relacionado en tu cuerpo, directamente en un síntoma físico. Normalmente te trabajan el síntoma físico y en Sampai Salud abordamos también el proceso emocional, que es, ok, esta persona tiene un problema con la situación de su expareja, vale, ¿qué sucedió ahí?
¿Qué emoción se quedó ahí? ¿Qué emoción se quedó enquistada? ¿Y qué hacemos para resolverla? Porque nunca, nunca, nunca un caso es igual a otro. Nunca una ruptura es igual, nunca un abandono es igual y nunca una historia vital es igual a otra. Recuerda, cuando tu abanico de emociones no es amplio, cuando hablas de un tema, significa que está enquistado y lo tienes que resolver antes de que suponga un estado físico más complejo todavía. A veces habla al cuerpo y a la mente nos cuesta más entenderla, nos cuesta más descifrarla, porque generalmente no nos han enseñado a identificar nuestras emociones. O a veces es una emoción que tenemos muy clara de dónde viene, pero procede a generar un estado físico. Es decir, el eje cuerpo y mente van directamente relacionados, no somos entes separados. Por tanto, tus emociones y tu cuerpo van unidos de la mano. Espero que estos ejercicios prácticos te sirvan en el día a día, en casa. Y si sientes que necesitas ayuda, Sampai Salud es tu casa y quizá después de ver este vídeo es tu momento. Gracias por acompañarme en otro vídeo más y nos vemos en el próximo.